Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bomba total. Oscar Denis confiesa sus sentimientos por Aslen vivo en España y deja a todos impactados con su respuesta. Queridos amigos, hoy tenemos una noticia que ha sacudido la agenda de las revistas tanto en Turquía como en España. Porque lo que sucedió anoche en un famoso programa de televisión en Madrid no tiene precedentes y cambiará todo lo que sabíamos sobre esta pareja. Como saben, Oscar Denis se encuentra actualmente en España para promocionar su nueva película y participar en una serie de eventos especiales, pero nadie, absolutamente nadie, esperaba que una entrevista de rutina se convirtiera en el escenario de la confesión de amor más dramática de los últimos años. Todo comenzó de manera muy normal, con Oscar entrando al estudio entre aplausos y gritos de los fans españoles que lo adoran, luciendo muy elegante y sonriente, saludando al público y respondiendo preguntas sobre su carrera, sus conciertos y sus proyectos futuros. La presentadora del programa, conocida por sus preguntas directas y sin rodeos, mantuvo la conversación en un tono profesional durante los primeros minutos, hablando sobre el éxito de las series turcas en el mundo hispano. Pero todos podíamos sentir que había una tensión en el aire, como si una pregunta importante estuviera flotando y esperando el momento justo para caer como una bomba. Y así fue, amigos, el momento que todos temían y esperaban llegó cuando la presentadora cambió repentinamente su tono de voz, se inclinó hacia adelante y miró fijamente a los ojos de Oscar Denis. El estudio quedó en un silencio absoluto, se podía escuchar hasta el vuelo de una mosca, porque todos sabían que venía la pregunta del millón. Esa pregunta que los periodistas turcos han intentado hacer durante meses sin obtener respuesta. La presentadora le dijo, Oscar, sabemos que tus canciones hablan de un amor profundo y doloroso, y aquí en España tus fans se preguntan algo muy específico. Mírame a los ojos y dime la verdad, ¿todavía amas a Asl? ¿Sigue ella en tu corazón a pesar de todo el tiempo que ha pasado? En ese instante, la cámara hizo un primer plano a la cara de Oscar Denis y pudimos ver una mezcla de sorpresa, nostalgia y una profunda tristeza en su mirada. Fue un momento de televisión que pasará a la historia. Oscar no respondió de inmediato, se tomó unos segundos que parecieron horas, bebió un poco de agua y bajó la mirada, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para no herir a nadie pero tampoco mentir a sus propios sentimientos. El público en el estudio contenía la respiración, nadie se movía, esperando ver si se levantaría y se iría o si tendría el valor de responder. Finalmente, Oscar levantó la cabeza, con los ojos visiblemente emocionados, y dijo una frase que ya está recorriendo todas las redes sociales y que ha hecho llorar a miles de fans. Oscar dijo con voz temblorosa pero firme, mira, la vida nos lleva por caminos diferentes y a veces tenemos que tomar decisiones difíciles por el bien de todos, pero si me preguntas por el corazón no entiende de tiempo ni de distancias. Esta primera parte de la respuesta ya era suficiente para causar un terremoto, pero no se detuvo ahí, continuó hablando con una sinceridad que pocas veces vemos en las celebridades. Agregó, Asl no es solo un nombre en mi pasado, es una parte de quien soy hoy. Hay personas que entran en tu vida y, aunque físicamente ya no estén, su huella es eterna. No puedo decir que no la amo, porque mentiría, el amor solo cambia de forma, se transforma en respeto, en cariño, en un deseo de que ella sea feliz, pero sí, una parte de mí siempre le pertenecerá a ella, increíble. Amigos. El estudio estalló en aplausos, algunos fans estaban llorando y la presentadora se quedó sin palabras por un momento ante tanta honestidad brutal. No fue una respuesta diplomática, no fue una evasiva, fue una declaración de amor en toda regla frente a millones de espectadores. Oscar continuó explicando que, a pesar de los rumores y de las noticias falsas que circulan constantemente, ellos compartieron algo muy real y que eso no desaparece de la noche a la mañana. Dijo,
A veces escribo canciones y me doy cuenta de que, sin querer, todavía le estoy hablando a ella en mis letras. Esta confesión ha encendido las alarmas en Turquía, porque muchos se preguntan cómo reaccionará Aslı ante estas palabras tan directas y públicas. ¿Sabía ella que él todavía sentía esto? ¿Es posible que esto abra la puerta a una segunda oportunidad o es simplemente el cierre definitivo de una historia que nos marcó a todos? Las redes sociales en España y Turquía están ardiendo con el hashtag del programa, y los comentarios se dividen entre quienes apoyan el amor eterno y quienes creen que el pasado debe quedarse en el pasado. Es fascinante ver cómo Özkan, que generalmente es muy reservado con su vida privada, decidió abrir su corazón en un país extranjero. Quizás sintiéndose más libre o quizás porque ya no podía guardar este secreto por más tiempo. Lo cierto es que sus palabras, una parte de mí siempre le pertenecerá a ella, resuenan como una promesa y una despedida al mismo tiempo. Ahora, la gran incógnita es si Aslı verá esta entrevista y si decidirá responder de alguna manera, tal vez con un mensaje críptico en sus redes sociales o tal vez manteniendo ese silencio elegante que la caracteriza. Lo que es seguro es que esta historia está lejos de terminar y nosotros estaremos aquí para contarles cada detalle. Cada reacción y cada nuevo desarrollo de este drama romántico que parece sacado de una de sus propias telenovelas. La sinceridad de Özkan ha ganado el respeto de muchos, pero también ha abierto viejas heridas que pensábamos que ya estaban sanadas. Amigos, esta situación es realmente complicada y llena de emociones encontradas, y queremos saber qué piensan ustedes sobre todo esto. Hemos visto a un Özkan Deniz vulnerable, humano y profundamente enamorado del recuerdo de una mujer que marcó su vida. Ahora es su turno de opinar, porque su voz es lo más importante en este canal. ¿Creen que Özkan Deniz hizo bien en confesar sus sentimientos públicamente o debería haber guardado silencio por respeto a su vida actual? ¿Piensan que Aslı todavía siente algo por él y que hay una posibilidad de reconciliación en el futuro? ¿O creen que estas palabras son solo nostalgia y que es imposible volver atrás? Y la pregunta más importante, si ustedes fueran Aslı, ¿cómo reaccionarían al escuchar estas palabras tan fuertes en televisión internacional? Por favor, escriban todas sus opiniones y teorías en los comentarios, los leeré uno por uno. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna actualización sobre este tema y compartir este video con todos sus amigos que siguen esta historia de amor. Hasta el próximo video.